buenas noches, bienvenidos otra vez más a su programa Cristo en Casa. Hoy día con un tema muy importante como es la obediencia de Dios. Le damos la bienvenida a todos nuestros invitados. Hoy tenemos la casa llena, gracias a Dios. Y no se olviden de sintonizarnos todos los martes en la www.freechapel.net. Vamos a dar inicio con una oración. Nuestra amiga Irene nos va a ayudar con la oración. Amado Padre Celestial, bendito eres, Señor. Gracias te damos por esta oportunidad que nos permite, Señor, de reunirnos, Señor, de compartir tu palabra, de crecer en el conocimiento tuyo, Señor. Bendecimos este hogar, Señor. Bendecimos cada hogar aquí representado, Señor. Y pedimos, Señor, que sea la presencia de tu Espíritu Santo la que dirija, Señor, nuestro estudio de esta noche, Señor. Que podamos ser edificados, Señor, tanto los que estamos acá como los que nos acompañan a distancia a través de la transmisión, Señor. Te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bueno, pastor, entonces empecemos con el tema. Bueno, vamos a seguir aquí saludando y vamos a plantear el tema comenzando en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 28, desde el versículo 1 al 14, la palabra nos está entregando algunas condiciones para recibir la bendición. Todos los que estamos aquí somos bendecidos. Cada televidente hoy puede proclamar que está bajo bendición, puesto que está en Cristo Jesús. ¿Deuteronomio 4? Deuteronomio capítulo 28. Ya. Hoy estamos contentos de estar aquí en la casa de Ángel y de Elsa, transmitiendo esta reunión de Cristo en Casa. La oportunidad de ir a los hogares a través de www.freechapel.net. Mucho se ha hablado del tema de la obediencia. Hay obediencia voluntaria y obediencia no voluntaria, pero comencemos efectuando alguna reflexión sobre el significado de la obediencia. ¿Qué significa obediencia? ¿Qué entiende usted por obediencia ahí donde tú estás en tu casa? ¿Qué entiendes por obediencia? A veces uno dice obediencia es responder a una imposición. Pero ¿tú qué entiendes? Diego, ¿qué entiende por obediencia? Vamos a hacer aquí un pequeño sondeo a ver qué entendemos por obediencia, porque a veces no se obedece porque no se entiende bien la obediencia. Yo entiendo obediencia como una sumisión a una autoridad, a un mandamiento, a una dirección. Estar sujetarme o sujetarnos todos a una instrucción. Ser obediente, seguir la instrucción. Ok, seguir la instrucción. Irene, ¿qué piensa? Obediencia es, sí, seguir una instrucción, un lineamiento, sin mucho cuestionamiento, pero básicamente aceptando pues la orden de la persona que le esté dando. Muchas gracias. Sin cuestionamientos, obediencia sin cuestionamientos. La pastora Giselle, ¿qué puede decir al respecto? ¿Qué entiende por obediencia? Bueno, entiendo que sí, es algo, seguir una orden sin preguntarse, pero más que todo como hijos de Dios, porque amamos a Dios. Pienso que la obediencia es la verdadera prueba de nuestro amor por Jesús, nuestra verdadera prueba o sea, es como el secreto, pienso yo, para descubrir la voluntad de Dios en mi vida. Ha dicho algo muy importante, que la obediencia obra y opera por el amor. En este caso, por amor a Jesús le obedezco. En la ley, la gente caminaba en obediencia por el temor al castigo. Y algunos dicen, no, yo obedezco porque mi Padre no me castigue. Pero ya en Cristo Jesús, nuestra obediencia se determina por el amor. Ahora cumplimos la ley, los mandamientos, por el amor. El Señor Jesús resumió todo precisamente en el amor a Dios y el amor al prójimo, y la obediencia precisamente está relacionada con obedecer a Dios y también obedecer en lo que tiene
tiene que ver con el prójimo. Pastor Villalobos. La obediencia es algo muy importante. El hombre ha sido diseñado para obedecer. Dependiendo de las etapas de la vida de una persona, la edad, por ejemplo, del nacimiento y de los niños, ellos obedecen a sus padres y muchas veces los obedecen por imposición, porque ellos todavía no tienen el conocimiento. Una vez que los niños van creciendo y van aprendiendo, digamos, teoría, materia de leyes, de principios, de prejuicios, de costumbres, etcétera, la vida les va enseñando a qué obedecer y a qué no obedecer de acuerdo a un principio que uno tiene de lo que es bueno y lo que es malo, de acuerdo a lo que le hayan enseñado. Pero cuando ya se llega a la edad adulta, donde ya uno puede aprender por sí mismo, uno tiene que saber determinar, tiene que tener intuición, tiene que tener un determinamiento para obedecer lo que sirve y lo que no sirve, lo que edifica y lo que no edifica. Pero lo más importante es cuando llegamos al conocimiento de Dios, porque en el conocimiento de Dios ya ahí sí tenemos una verdad absoluta a la cual debemos plegarnos, y de esa obediencia, a esa verdad absoluta, va a depender mucho el transcurso de nuestra vida. Gracias, pastor. Podemos entonces resumir que la obediencia es el responder debidamente a unas instrucciones dadas. En este caso, si es una obediencia a Dios, es responder voluntariamente a una instrucción dada por Dios. De la misma manera, Dios establece niveles de autoridad en la tierra y nosotros tenemos que ser obedientes, por ejemplo, a la Constitución de este país. Tenemos que ser obedientes a las normas del tránsito, del tráfico. Tenemos que ser obedientes aún a las normas de los conjuntos de vivienda donde vivimos, porque esas instrucciones están dadas buscando el bien común. Generalmente, cuando se establece una norma, se establecen unos parámetros para seguir la norma, pero lo grave es cuando no se cumple la norma, es decir, cuando se desobedece. Podemos decir que somos desobedientes en la medida en que, conociendo la norma, sabiendo que la norma está establecida, nosotros decidimos voluntariamente no acatarla, y ahí tenemos la desobediencia. Dios tiene en el reino hijos obedientes y hay algunos hijos desobedientes. ¿Cómo puedo clasificar si lo es o no es obediente o desobediente? Mirando el fruto, porque el fruto es el único que puede decir: por los frutos los conoceréis. Si somos capaces de acatar la autoridad natural, nuestros padres, las autoridades que Dios ha puesto aquí, las instrucciones aún de la policía, las instrucciones de la convivencia, de la misma manera podemos acatar las instrucciones de Dios. El principio debe ser que busquemos primero la instrucción divina, porque incluso las constituciones están fundamentadas en principios de instrucción de Dios. La Constitución de los Estados Unidos comenzó establecida en los principios bíblicos, y muchas constituciones en el mundo, que son la madre de las leyes del país, han estado fundamentadas en la palabra de Dios, aunque después las hayan adicionado, modificado, pero entonces es claro que hay instrucciones que son principios. Cuando vienen de Dios, se determinan como principios. Cuando vienen de los hombres, son leyes u ordenanzas. Entonces, valdrá la pena hacer la claridad: ¿qué es un principio? ¿Qué es un principio? Nosotros hablamos de principios espirituales. Y entonces, un principio es una instrucción dada por Dios que se cumple, que es inamovible. Como por ejemplo, el principio de la verdad es un principio que dice: la verdad nos hace libres, la verdad es Cristo, y yo debo caminar en verdad. Luego, yo pudiera no andar en verdad, y no hay un término medio.
No puedo decir yo soy medio verdadero, porque si soy medio verdadero también sería medio mentiroso. Entonces, los principios no permiten un punto intermedio. La obediencia tampoco. La obediencia no puede ser yo obedezco en esto o medio obedezco y medio. No puedo decir voy a ser honesto, pero un poquito. Yo soy medio honesto. No. O soy honesto o no soy honesto. Entonces, cuando hablamos en el tema de la obediencia, tenemos que ir y tener claro que hay unos principios que Dios estableció que no son modificables, que el único que los puede modificar es Dios, que son principios eternos y que así yo no me quiera sujetar a ellos, como son principios, van a permanecer y también si permanecen van a traer consecuencias. En el mundo natural uno puede pasarse un semáforo en rojo y no pasó nada, pero de pronto sí. No solo la violación del abuso de pasarse en rojo, poner la vida en peligro, poner la vida de otros en peligro, sino eso puede traer una consecuencia, un pique y producir un accidente por violar una ley natural. Ahora en el mundo espiritual, cuando Dios ha dicho algo, pues eso trae, si se viola el principio, trae algunas consecuencias. Y creo que todo es perjudicial. Romper una ley natural trae consecuencias, pero romper una ley espiritual también trae consecuencias. Y creo que aquí es donde está planteado el tema, pastor. Somos obedientes espirituales a Dios en la medida que respondemos con obediencia voluntaria a sus instrucciones. Y somos desobedientes a Dios en la medida en que no respondemos con obediencia voluntaria y consciente a sus instrucciones. Y en el mundo natural somos obedientes a las leyes en la medida que las acatamos. Fíjate que aún una ley natural que no se cumple, hay cárcel. Sí. Entonces, cada decisión que nosotros podemos tomar, tenemos que escoger. ¿Tú dónde estás? Cada decisión que tomas día a día, tienes que escoger entre moverte en esa decisión con el principio o moverte espiritual o moverte con el principio natural. Una niña, por ejemplo, que quedó embarazada y dice, no estaba preparada para este embarazo, pero en ese momento tiene que decir, acojo el principio espiritual que el Señor da la vida, Él la quita, Él solo manda sobre la vida y tiene a su hijo, o acoge la presión del medio y dice, no, yo voy a ir a una clínica de abortos y voy a más bien a resolverlo así. Pero como la vida es un principio espiritual, también eso trae consecuencias. Entonces, cada acto de nuestra vida debe ser así. Me dice la palabra que como yo quiero que haga conmigo, tengo que hacer con los demás. Y aquí es donde está planteado el tema. Obedece a Dios voluntariamente, obedece por principio, toma decisiones por principio o toma decisiones por temor. Porque en el comienzo, pastor, la gente toma decisiones es por temor. No me paso el semáforo por el pique, es por el castigo. Y ese es un sistema. Hoy tenemos un sistema planteado y tenemos que ver en cuál de las dos orillas es que están caminando nuestras decisiones. Hay cosas que aparentemente no son malas, pero que Dios nos está diciendo que no. Y hay cosas que aparentemente siendo malas, uno tiene que ir por el principio. Hay principios claros en la palabra de Dios. Entonces, aquí se plantea el tema. ¿Cómo nos estamos moviendo en nuestras decisiones diarias? ¿Por qué fracasamos constantemente? Porque tomamos las decisiones en nuestros principios. Cuando tú hablas con alguien, la gente dice, yo pienso, yo creo, yo supongo, yo me imagino, pero no mira el principio. ¿Qué piensa Dios? Cuando nos interesa conocer la opinión de Dios, ahí entramos a movernos por el principio. Si tenemos al Señor Jesús en nuestro corazón, ahí quedamos matriculados para obedecer el principio. Entonces, sé que hay mucho que se puede acotar sobre la obediencia. Y
hagamos esa pregunta. ¿Tus decisiones están fundamentadas en temor? ¿Tus decisiones están fundamentadas en amor? ¿Tus decisiones están fundamentadas en el principio de lo que dice la palabra o en nuestras emociones? ¿Qué haces tú cuando vas a tomar una decisión? Por ejemplo, Miguel, usted tiene que tomar una decisión en su casa, con su esposo, y acerca de algo. ¿Cuál debiera ser el principio espiritual en una decisión de familia? Bueno, en el caso nuestro, hemos llegado a la conciencia de orar. Orar, ayunar, buscar también el consejo, ya sea pastoral, ya que la palabra también nos dice que en la multitud de consejos está la sabiduría, pero principalmente orar, buscar la dirección de Dios en las decisiones. Buscar el principio. El principio, correcto. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué haría? O sea, ¿cuál es la mejor manera de responder como hijos de Dios frente a la situación que amerite una decisión? Y Irene ha dicho algo bien importante acerca del principio de la oración. Pero hay cosas que tomar una decisión puede ser decidir entre dos cosas buenas. Sí. Claro, pero entonces hay que buscar que entre las dos cosas buenas, ¿cuál es La que Dios quiere. la que Dios quiere? ¿Cómo toman las decisiones, Diego? Bueno, yo ahora lo que he establecido es, y he venido clamando al Señor por mucha claridad de pensamiento y discernimiento, me dé discernimiento para tomar la decisión correcta. Una de las cosas que he venido incluyendo en mi oración es que se haga su voluntad en mi vida y que lo que tenga en mi camino que venga a través de Él y venga con su aprobación, que sea Él el que abra las puertas, que sea el que me brinde las nuevas oportunidades, no sean más mis propias decisiones, sino que cualquier decisión que yo vaya a tomar, que venga filtrada a través de Él y que venga con su aprobación. Muchas gracias. Consultar a Dios va a determinar poder tomar decisiones en el principio y decisiones apropiadas. ¿Por qué necesitamos consultar a Dios, Pastor Villalobos? Es muy importante consultar a Dios a través de su palabra en primera instancia. Sí, realmente en la palabra están contestadas el 99% de todas las decisiones que nosotros tengamos que tomar. Porque la primera eliminación que uno tenga que hacer de variables que no convienen es si están en contra de la palabra de Dios. Ya de antemano, si usted sabe que, por ejemplo, no debe, en el matrimonio no hay divorcio, en el matrimonio de Dios correcto no hay divorcio, pues divorcio no es una alternativa para el creyente. Entonces, pongo eso como ejemplo. Eso sería el principio. Sí, ese es el principio y yo lo pongo como testimonio. Yo cuando llegué a Cristo, yo siempre tenía 4 o 5 alternativas para tomar una decisión, porque así es como le enseñan a uno en la universidad, ¿verdad? Ventajas y desventajas y tantas son alternativas y usted vaya eliminando una por una. Ahora la vida se me hizo más sencilla desde que yo estoy en Cristo, porque cuando yo me aplico el principio ya voto todas las alternativas que no estén con el principio. Ya después me queda ya lo específico con Dios, porque sí pueden haber dos cosas que son buenas, que las dos están en la palabra, que son buenas, pero entonces me toca decidir por A o por B, y entonces ahí sí tengo que recurrir a la palabra de Dios. Hay muchas decisiones que ni siquiera hay que orar, que ya están determinadas por la palabra y que ya uno sabe que ese es el camino y que no hay dos. Por lo tanto, la vida se simplifica mucho cuando uno está en la palabra. Ahora, ¿cuál es el punto acá? Esto tenemos que conocerlo. La palabra de Dios hay que conocerla para que uno no tenga que andar buscando, tengo que resolver tanta cosa. No es de los encuentro por aquí, no, estará por acá, ¿verdad? Pastor, ¿por dónde está tal cosa? No, eso el Espíritu Santo te va a ayudar a hacer llegar a la respuesta cuando ya tú has leído o has estudiado la palabra. Y ahí es donde el cristiano renquea.
porque la mayoría de cristianos, una gran mayoría de cristianos no conocen la palabra completa. Entonces tal vez la posibilidad de salir con una buena decisión estaba en Apocalipsis, pero yo nunca he leído el Apocalipsis. O tal vez estaba en Deuteronomio y yo nunca he leído Deuteronomio. Entonces ahí es donde el cristiano anda como con muletas, ¿verdad? Y entonces le tiene que creer a este, le tiene que creer al otro. Yo incluso cuando discipulo personas les digo, si yo digo algo que no está aquí, no me lo crean. No me lo crean. Hay un pasaje en Hechos que habla de la gente de Berea, los ciudadanos de Berea. Pablo llegaba, les predicaba y ellos iban para su casa a verificar que todo lo que Pablo les hubiera enseñado estuviera en los rollos de la palabra. Y así debemos ser todos los cristianos, celosos de las instrucciones que se nos dan, y tenemos que ir a verificarlo a la primera fuente. Eso es verdadero. Resumiendo, para ser obediente a Dios se necesita moverse por principio. Pero para moverme por principio tengo que conocer el principio. ¿Dónde conozco el principio? En la palabra de Dios. Luego, si quiero ser obediente, tengo que conocer los principios estudiando la palabra de Dios. Y voy a poder entonces, conociendo el principio, responder con mi identidad de cristiano a ese principio. Porque no puedo entender un principio espiritual y no responder, porque entonces no estaría respondiendo con mi identidad. Los principios del mundo son otros. Los principios en Cristo son los que el Señor estableció en la palabra. Entonces es fácil ser obediente conociendo el principio. Ya uno sabe a qué se atiende por el principio. Pero conocer también principios en el orden natural, si nos es difícil sujetarnos a Dios, también nos es difícil sujetarnos en el orden natural. Y ahí es que María Teresa, estábamos comentando antes de comenzar el programa, que no es fácil aún poder responder a las decisiones de las autoridades. No es fácil. Sí, justo estábamos hablando, pastor, que como dicen que la obediencia es sujetarse, no solamente obviamente primero a Dios, pero también aquí pues tenemos nosotros que sujetarnos a nuestras autoridades. Correcto. Lo que usted decía, al gobierno, en nuestro caso nuestros jefes, pero a nuestros esposos, a las esposas, a nuestros esposos, pero pues siempre, obviamente sujetarnos siempre y cuando esas autoridades estén sujetas a su vez a la palabra de Dios. Porque si nosotros sabemos que ellos están equivocados, pues nosotros no podemos seguir por ese camino. Correcto, porque la ley general es la palabra de Dios. Y entonces, pero hay jefes, por ejemplo, que no conocen la palabra y sin embargo han sido colocados sobre nosotros. Y entonces Dios también lo permite para que a través de nuestro testimonio los podamos ganar a ellos. Pero es correcto de no hacer nada que va en contra de la palabra. Y ahí pues se generan algunos conflictos. En alguna oportunidad estábamos conversando con Daniel, que estaba detrás de cámaras, pero que nos puede ilustrar ese ejemplo. Él traía a colación un ejemplo del soldado en el ejército que es enlistado y lo primero que le entregan es un fusil. Y entonces dice, yo soy cristiano. ¿Y qué dice el principio? No matarás. Pero en el ejército le tiene que ir a defender honra, vida, bienes de los ciudadanos. Entonces, ¿cómo resolver el conflicto ético? Yo creo que... Bueno, la palabra dice que no matarás en la gestión de asesinar. Pero si tú lees la Biblia, habían soldados y de ir a la guerra y matar en la guerra está bien en la palabra de Dios. Y estaban en obediencia, ¿no? Cuando en el Antiguo Testamento estaban el Señor iban y destruyan y no dejen nada. Hay conflictos éticos que desde luego los tenemos que pasar por el filtro de la palabra. Hay cosas que a la gente no le parecen malas, pero que en el principio son malas.
nadie te ve, nadie lo sabe, nadie se va a enterar. Y entonces tú dices, sí, nadie, pero no, Dios ve todo, dice, mis ojos ven todo. Aún Dios está pendiente si nosotros nos sujetamos a los que ni son cristianos, que ha puesto como autoridades. Hay una parte en la Biblia que el Señor dice que nos sujetemos a las autoridades, porque toda autoridad ha sido puesta por Dios. Nos guste o no el presidente, nos guste o no los ministros, hay que respetarlos. Entonces, el tema de obediencia casi siempre se enfoca por las consecuencias, pero no se enseña el principio. Y la consecuencia es que le dicen, si usted no hace lo correcto, le va a venir eso. Si usted desobedece, como que Dios lo va a castigar. Y nos han vendido un Dios castigador. Pero claro, Dios no pasa por encima de lo que Él establece. Es decir, Él si establece un principio, pues el principio se mantiene. Pero es un Dios de amor. Entonces, ese amor del Señor está ahí. Aún para cuando hemos desobedecido, poder ir a Él y Él nos va a reconciliar. Como el hijo pródigo desobedeció, pero él se arrepintió y entonces ¿qué hizo? El Padre lo recibió, es decir, lo acogió porque el Señor no se contradice y Él es un Dios de amor. Este es un tema bien simpático, bien interesante, porque es mejor obedecer por principio que obedecer por temor. Principio y temor. Cuando yo me muevo por temor, siempre voy a estar esperando lo malo. Pero cuando yo me muevo por principio, yo estoy seguro que Dios me está respaldando. Y ahí hay una diferencia. Y dice, el verdadero amor no tiene temor porque el amor echa fuera el temor. Si yo estoy caminando en el principio, no tengo que temer nada. Porque esa es la verdadera cubierta de Dios en nuestras vidas, en la verdadera cobertura de estar en la palabra, estando en Dios y Dios en nosotros. Entonces Dios respalda su palabra. Hay que tener miedo cuando uno esté haciendo algo que no dice la palabra, que lo está haciendo en sus propias fuerzas y entonces eso nos va a traer consecuencias. Pero retomando la palabra que planteamos al comienzo, dice la Biblia en Deuteronomio 28, quiero que la estemos revisando del versículo 1 al 14, nos habla de 14 aspectos que vienen como recompensa al obediente. Al obediente, al que obedece, es decir, al que conoce el principio y lo cumple. Acontecerá que si oyeres, dice la palabra, oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de él, también Jehová tu Dios te bendecirá y estas bendiciones te alcanzarán. Dice así la versión Reina Valera. ¿Qué versión tiene Diego ahí? Yo tengo la Reina Valera contemporánea. Lee, por favor, el versículo 1. Si tú escuchas con atención la voz del Señor tu Dios y cumples y pones en práctica todos los mandamientos que hoy te mando cumplir, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti. Si escuchas la voz del Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Entonces aquí ya se plantea una condición. La primera condición para que le vaya bien al obediente es oír, atento. Porque hay muchas opiniones en los medios, en todo lado. Y Dios quiere que de todas las voces que escuchamos, la voz del amigo, la voz de la familia, la voz de la televisión, la voz de la internet, ubiquemos cuál es la voz de Dios. Que Dios está diciendo, escucha atentamente la voz de Jehová. Y luego después dice, e hicieres lo recto delante de él. Entonces el primer principio para el obediente es escuchar. A veces hay desobediencia porque a las personas les cuesta mucho trabajo escuchar. Hace unos días estaban escuchando un comentario sobre el escuchar y el oír. Usted oye como un murmullo, pero escuchar es que usted esté atento y traiga a su intelecto lo que se está diciendo.
escuchamos un radio prendido, pero no de pronto no estamos atentos. Oímos, pero escuchamos cuando lo traemos a la mente y al entendimiento. Entonces, primera condición de recompensa para el obediente, oír. Necesitamos familiarizarnos con la voz de Dios. Dios habla. Dios habla hoy. Ese es el título de una Biblia. Dios habla hoy. Y Dios te habla por los hechos también. ¿Cómo habla Dios, pastor? Dios habla por la palabra, Dios habla por algún siervo que esté predicando su palabra, Dios habla por medio de la lectura de un libro, Dios habla por medio de una conversación entre creyentes. Hay muchas maneras en que Dios habla. Dios habla a través de la misma naturaleza. Dios habla en nuestro interior. Sí, esta semana escuché el testimonio de la pastora Giselle acerca que ella no sabía que se había extraviado su tarjeta de crédito y que el Señor le dijo, la tarjeta se va a ir a una alcantarilla, más o menos así era el testimonio, ¿no? Y ella no le puso mucho cuidado, pero oró y salió a pasear el perro, los perros. Cuando iba por paseando el perro, encontró la tarjeta en un charco de agua. Y entonces, ¿cuántas veces Dios te está hablando? Y así, y a veces uno no le hace caso. Y Dios está hablando. Y Dios coloca a unas personas que ni siquiera están en los caminos del Señor y nos dicen cosas. La televisión también. Yo recuerdo una anécdota acerca de eso. Estábamos recorriendo en el centro de Colombia, íbamos hacia la costa con un grupo de pastores a una cruzada. Y por no ir en avión y poder ir los 4, nos fuimos por tierra. Y hubo un bloqueo ahí de la guerrilla y prendieron unos buses y entonces ya llegaron las noticias al lugar donde nosotros íbamos. Y entonces esa noche llegamos a un hotel en un pueblo y el hotel dijo, ni se muevan de aquí porque allá está la guerrilla y eso, bus que pasa, lo incendian y van secuestrando y mejor quédense. Y entonces yo me fui a orar, nos quedamos en el hotel. Yo no sabía si era que el del hotel nos decía eso para que nos quedáramos en el hotel o era que era cierto. Y nos fuimos a orar y oramos los 4 y el Señor nos dio una palabra: el que anda de día no tropieza. Así. Yo dije, el Señor está diciendo que nos quedemos. Sí. Y nos quedamos y madrugamos. Sin embargo, con el susto, pasamos un pueblito, llegamos al otro, ya estábamos llegando a la zona esta, donde había sucedido, donde tenían un retén la guerrilla ahí. Y entonces yo me estacioné al lado de un señor que vende tintos, le daba tinto, café y vende tinto con aguardiente de una mesita. Y los del pueblo iban y tomaban el tinto, es el café colombiano pequeñito. Y entonces pedimos uno doble, no aguardiente, sino cafecito. Yo aclaro. Pedimos uno doble y yo me lo estoy tomando ahí. Y yo le pregunto al que me despachó los tintos, ¿y usted qué cree? ¿Será que nos podemos ir para allá con eso que dice? Digo, no, hay 2 buses están quemados. Yo venía por ahí. Eso está, y todavía estaban ahí. Así que usted, yo no sé, tendrá que decidir qué van a hacer. Dijo el hombre. Otra vez yo dije, como que el temor viene. Y estando ahí, un niño que tendría como unos 8 años, se queda mirándome. Yo todavía me acuerdo los ojos de ese niño tan transparentes y nos dice así, nos mira hacia arriba, le está hablando a 4 pastores, el niño, y dice, señores, yo creo que eso, confiando en Dios, les va bien. El niño de 7 años. Y entonces yo le digo, el Señor nos habló. Y el Señor nos habló. Sí. Efectivamente, nos fuimos, pasamos, sí, ya estaba eso, habían tenido un retén ahí y nosotros pasamos, pero todavía no se me ha olvidado la mirada de ese niño. Él estaba hablando a 4 pastores asustados si seguíamos o no. Dice, confiando en Dios les va bien. Eso fue para mí como un sacudón del Señor.
Necesitamos, para poder ser obedientes, estar atentos a oír atentamente la voz del Señor y saber que efectivamente Dios le está hablando. Por eso, sorprendente lo de la tarjeta de... Eso fue el domingo. Lo del... Antes de ir al culto. Tremendo. Me llama mucho la atención también, como pastores, muchas veces topamos con la gente que no quiere obedecer a Dios. Y uno les da consejería y les habla, pero la gente no quiere obedecer a Dios. Entonces muchas veces la gente no quiere obedecer a Dios porque se ven renuentes porque tienen miedo de que Dios les cambie los planes que ellos tienen. Es cierto. Y eso quiere decir que no están siguiendo los planes que Dios tiene para ellos. Yo ya tengo un plan, yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, pero cuando viene Dios, viene a ordenar. Entonces la gente no quiere seguir obedeciendo a Dios porque tiene miedo de que le cambien sus planes. Y recordemos a Saúl en la palabra. Saúl quería ser rey y Dios no lo tenía a él como rey. Dios había designado a David, no era Saúl. Pero Saúl se le metió que quería ser rey, y entonces Dios, tanto insistencia, Dios le dijo, ok, ¿quieren rey? Pues rey. Y entonces ahí en una parte, yo estaba leyendo ahorita en 1 Samuel, que dice que Samuel llegó y le dijo, se complace en Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Vea, esto es duro, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como idolatría la obstinación. O sea que hay gente obstinada en un plan que tal vez Dios no quiere. Una señorita puede decir, me caso con ese, me caso porque ese es el hombre de mi vida, y me caso, y Dios dice, no, ese no es. Entonces se casa y le va mal, y después dice, es que Dios no me escuchó. Y no es que Dios no la escuchó. Y Dios escucha y les tengo nuevas. Unos de los que aspiraban a casarse después de ir al matrimonio, al retiro de esposos, tomó la decisión de no hacerlo. Es decir, que ya no están en esta casa, desde luego. Pero quisieron oír la voz del Señor. Ellos en sus fuerzas habrán dicho, no, sí, ya es el tiempo. Y puede ser que se casen, pero van a esperar que el Señor haga el trabajo. Van a madurar. Van a madurar la relación. Entonces, de la misma manera, Dios nos está saliendo del camino, porque dice acá, la bendición te alcanzará donde quiera que vayas, en la ciudad o en el campo. Sí, ¿cómo tengo yo la certeza que donde vaya, en este país o fuera? Sencillamente por moverme por el principio de la obediencia, el escuchar. Es algo importante el hecho de saber escuchar las órdenes. Cuando yo trato con los niños, porque trabajo con niños, lo más importante para mí, para que el niño evolucione, es que el niño aprenda a recibir comandos y esos comandos sean obedecidos, porque cuando el niño aprende a recibir el comando que yo le estoy diciendo para poder rehabilitarse en su medio ambiente de dificultad, y él lo sabe recibir, él va a poder salir adelante. Si él no me sabe recibir ni el comando visual, ni el comando verbal, ni el comando de señas, el niño no va a poder aprender a recibir órdenes. Entonces, el hecho de aprender a escuchar, de recibir comandos, de desarrollar los sentidos, porque Dios nos habla por medio de nuestros sentidos, por aprender a usar el oído, la visión, la boca, las palabras, el sentir en los niños. Cuando empezamos a desarrollar y nos ponemos desde pequeños a que ellos aprendan a obedecer los comandos que uno como persona que Dios ha puesto como autoridad ante un niño, los padres ante los hijos, y eso, los niños no van a tener ninguna dificultad a poder responder a una orden que viene de parte del Señor. Por eso es que el Señor dice, si escucharas
bien atentamente mis mandamientos. Y el desarrollar el oído para escuchar a Dios es bien importante. Para mí es tan importante el sentido del oído porque ahí el Señor nos mantiene el equilibrio. Tanto un equilibrio físicamente como el equilibrio de escuchar la voz, tanto la voz natural como la voz espiritual. Y en ese equilibrio de saber escuchar la voz del Señor y mantener el oído bien afinado a las cosas que Dios quiere, nos va a poder llevar en un balance la vida o las decisiones que nosotros podemos tener más adelante. Muy importante ese aporte, muy valioso saber que, y hay gente mayor que no ha aprendido a recibir comandos, o sea, y eso tiene que ver con sujeción, pero parte es que no se ha aprendido a responder a los comandos, sino que se aíslan, y cuando tú no lo recibes, no escuchas. En otras palabras dicen es que no es enseñable. La persona enseñable dice no lo sé hacer, pero dime cómo y yo lo intento. Y me puedo equivocar y todos nos equivocamos, pero dime cómo y yo llego allá. A veces damos por hecho que lo sabemos todo. Y ahí tocamos el tema que planteó Giselle sobre el orgullo espiritual y sobre la idolatría. Cuando se habla y la obstinación, que es querer uno manejar la voluntad de Dios. Manipular a Dios. Y Dios no puede ser manipulado. Entonces, primer requisito, oír atentamente la voz de Jehová. Segundo, hacer lo recto, es decir, moverse por el principio. Y entonces, estar listo a recibir. Porque Dios, frente a toda instrucción, va a traer una recompensa. Y aquí dice que la bendición te alcanzará. Y entonces, cuando usted ya se está moviendo por el principio, oye la voz de Dios, se mueve por el principio y toma decisiones en el principio, viene la recompensa. ¿Usted se imagina lo que pudo sentir Abraham cuando el Señor le dijo que entrégame a tu hijo Isaac en el altar? Eso fue tremendo. Todos tenemos un Isaac que entregan en el altar. El orgullo, a veces hasta cosas buenas que nosotros, hasta el ministerio. Isaac fue la promesa de Dios con Abraham. Isaac fue la promesa de Dios. Se la pidió el Señor. Y se la pidió. ¿Usted sabe qué es que Dios te dé algo y después te dice, dámelo? Dios le dijo, haré de ti una nación grande y tendrás los hijos como la arena del mar, las familias se extenderán por la tierra. Y teniendo a su hijo, el retoño ahí, le dice, ahora démelo. El Señor se lo pidió, porque Dios estaba probando el corazón de Abraham. Y ahí fallamos muchos, cuando Dios nos dice, entrégame algo que Él te ha dado, porque Dios necesita probar el corazón, a ver cuánto estamos dispuestos a dárselo a Él, que Él es el dueño Él es el dueño de mi llamado, Él es el dueño de todo lo que tenemos. No fue fácil para Abraham, pero no dice que Abraham lo pensó, que se fue a buscar otros personajes. ¿Cuál elemento? Hay un elemento muy importante que era la fe. A la fe. ¿En quién estás creyendo? El Padre de la fe. Porque si viene de Dios, la obediencia tiene que ser ciega. Y la fe viene de escuchar. Y la fe viene por el oír. Escuchar. Entonces Abraham era un hombre de fe, por eso le llaman el padre de la fe. Cuando el Señor le dijo, sacrifícame a tu hijo Isaac, él no se puso a pensar más que, si Dios me dijo que a través de Isaac iba a haber una gran descendencia, iba a haber gran naciones y todas las familias bendecidas, pues Dios tendrá que ver cómo lo resucita. No es mi problema, o cómo lo sustituye. Qué tremendo. Y él actuó en obediencia por la fe, por eso es el padre de la fe. Entonces podemos también darle una relación a la obediencia con el amor, porque obedecemos por amor, pero a la obediencia también con la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando Dios te pide algo, nadie te lo quita. Si Dios te da algo, nadie te lo quita. Y si te lo quitan, es que Dios no te lo dio. Por eso no hay que tener temor a que Dios te pida algo. No te lo va a quitar, pero te va a dar el doble o el triple. Muchas veces, claro, me consta. A nosotros una vez el Señor nos dijo
a mí me dijo, sacrifícame tu ministerio, ponlo sobre el altar. Y en ese pasaje precisamente de Abraham y Isaac. Y para nosotros que estábamos iniciando, nos veníamos de un apóstol que nos había hecho la ceremonia de ungirnos con aceite y nos envió a que abriéramos una iglesia y todo. Y a pesar de eso, Dios me dijo, sacrifícame tu Isaac. Y era en ese momento el ministerio. Y lo cerramos. Estaba recién comenzado y lo cerramos. Hizo caso. ¿Y por qué razón? Yo puedo deducir algunas cosas. Tal vez no estábamos preparados, no era el tiempo, nos hacían falta cosas, había mucha oposición, en fin. Y gracias a Dios hoy podemos decir que no estamos en el mismo lugar donde cuando sucedió eso, ahora estamos un poquito más arriba. Gracias a que obedecimos al Señor. Pero es muy rico sacrificar eso, pastor, porque después viene la recompensa. Cuando mi esposo se convirtió, que él era ateo, y él se convirtió a Cristo y empezó a leer la palabra, yo era una líder muy fuerte en la iglesia, una iglesia de más de 1000 miembros, entonces yo estaba de ministro de alabanza, de líder de mujeres, estaba metida en muchas cosas y el Señor me dijo, quiero que salgas de todo, sacrifica todo. Yo tuve que salirme de todo, tuve que dejar todo, tuve que menguar para que mi esposo empezara a subir. Eso fue lo que me dijo Dios. Quiero que mengues, quiero que salgas de todo, sacrifica todo. Yo lo hice, me fui a la casa a cuidar a mis hijos, dejé todo lo de la iglesia. Claro, no me aparté de seguir congregándome, pero mi esposo empezó a crecer. Mi esposo empezó a meterse con la palabra, él empezó a subir. Y eso fue muy valioso para mí, porque Dios me recompensó. Hoy tengo un hombre de Dios, gracias a que yo pude oír la voz de Dios y entender que yo tenía que menguar y quedarme quieta para que él pudiera subir. ¿Y qué tal que usted hubiera decidido más bien cambiarlo a su manera? Imagínense. No estaría sentado ahí al lado suyo. ¿Cuántas cosas nos hemos tenido que entregar aquí? Dice, Jesús pagó todo en la cruz. Y de hecho la salvación es gratis. Pero seguir al Señor nos puede costar todo. Porque cuando el Señor llama al ministerio, Él entrega dones. Nosotros somos administradores, pero Él es el dueño. Usted sabe que es que a veces el Señor le diga, párese y dice, párese, siéntese, hable, no hable, vaya, quédese aquí, diga o no diga, y tienes que caminar en la fe de creerle. Y entonces, si tú tienes la certeza de que afinaste el oído, vas a saber cuál es la voz del Señor. Entonces, viene la recompensa porque Dios entonces traerá sobre ti las bendiciones, te van a alcanzar si estás caminando al principio. Parece que a veces uno va muy rápido, ¿no? Como que la bendición no lo alcanza muy rápido, ¿no? Dice que la bendición nos alcanzará en el versículo 2 y también dice que seremos benditos en la ciudad o en el campo. No que en el país hay crisis, puede que en el país haya crisis, pero el principio dice que yo voy a ser bendecido. Donde tú estás, puede que haya crisis, pero la palabra de Dios dice que tú vas a ser bendecido porque la provisión viene de Dios. Y eso es el principio. El proveedor es Dios. Entonces, también dice en el versículo 4 que será bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de las bestias, las crías de las vacas y los rebaños. Todo va a prosperar, habrá bendición. Si es el vientre, son los hijos. La descendencia natural y espiritual será bendita. ¿Por qué? Por oír la voz atentamente, conocer el principio y moverse en la fe. Yo estoy seguro que eso viene sobre mi vida, eso viene sobre tu vida, porque Jesús, el Señor lo está diciendo, el Padre. Luego en el versículo número 5 dice, será bendita tu canasta y tu arteza de amasar, por ser obediente. No importa la crisis, la nevera de hoy en día es la canasta y la arteza de amasar. La nevera va a estar llena, sobreabundante, porque el Señor está diciendo que es bendito. Donde vayas no faltará el alimento, a los tuyos no les faltará provisión. En el versículo 6 dice que por ser obediente serás bendito en tu entrar y en tu salir.
No hay temor de que salga y pase algo, porque así como sales, vuelves bien. Bendito en tu entrar y tu salir. Eso quiere decir que Dios activará ángeles que te protejan, te guardan en todos los caminos, como dice en el Salmo 91. Y donde quiera que vamos, nos va a ir bien. Versículo 7. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino vendrán contra ti, pero por 7 huirán de delante de ti, por ser obediente. Es difícil a veces, porque el ser obediente a veces implica ir en contra de uno mismo, de lo que uno cree que es la prioridad. Gente que, por ejemplo, no le gusta el ayuno. ¿Y qué si el Señor te dice que ayunes? Y tienes que ir en contra de ti mismo. O le dice, levántate a orar a las 4 de la mañana. No, pero, Señor, como que no me corres a las 7. Es que la obediencia media es desobediencia. Ha dicho algo muy importante. La obediencia media es desobediencia. Así como no podemos ser medio obedientes, no somos medio desobedientes. O sea, la obediencia media es desobediencia. Y dice en versículo 8 que Jehová enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá Jehová en la tierra que Dios te da. ¿Dónde pones tu mano? En el trabajo. La obra de tus manos será bendita. Dios bendice la obra de tus manos. Lo que hagas va a ser bendecido, va a ser prosperado. Hay manos de bendición, como hay manos que no lo son. Yo he colocado un ejemplo que a veces hay personas que prenden la luz, funden el foco, el bombillo, y le echan agua a la mata y la secan. Y si trabajan en la peluquería, dañan el cabello. Dice, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa con esa mano que todo lo rompe? Que todo lo... Así dice que donde pusieres tu mano será de bendición, es decir, todo será prosperado. Y tienes que proclamar que la obra de tus manos es de bendición, porque lo dice al principio. Si Dios lo dice, yo oigo su voz, camino en sus principios y esta obra de las manos va a ser bendecida. Donde quiera que es, va a ser bendecida. Dios nos coloca en lugares para llevar la bendición. La bendición de tu empresa es que tú estés ahí. La bendición de tu familia es que tú estás ahí. La bendición de Cristo en casa es que todos estamos aquí y que tú estás allá. Este es Cristo en casa, un espacio para aprender hablando y comentando acerca de la palabra de Dios. Y mire lo que dice el versículo 9. ¿Quién me ayuda? ¿Irene? Sí. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. ¡Qué bendición! Que por yo estar atento a la voz del Señor, seguir estos preceptos, Dios desde los cielos me está confirmando como su hijo. Donde vaya, este es mi hijo. Así como cuando Jesucristo fue bautizado, que el Padre dijo, este es mi hijo, a él lo vi. De la misma manera nosotros donde vayamos o donde estemos, el Padre está diciendo, este es mi hijo. Y eso es un privilegio. La gente siempre va a decir, oye, usted que tiene algo raro, usted qué, usted es como, y muchos dicen, usted es cristiano, usted qué, o qué se echa, o qué, no. Y es que el Señor está diciendo, este es mi hijo. Y donde hay un hijo del Señor, entonces está la luz de Cristo. Donde está esa luz de Cristo, está el mensaje del Evangelio. Donde está el mensaje del Evangelio, está el poder de Dios. Donde está el poder de Dios, está la sanidad, los milagros, la liberación, la consolación. El Señor va a dar testimonio de que somos sus hijos, porque Él respalda lo que Él hace también a través de nosotros. Si seguimos en el versículo 10, lo tenemos aquí a la mano, en el 10. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en los frutos de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra y en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Dejámoslo ahí. Entonces,
en el versículo 10 dice que el Señor nos hará ver de todos los pueblos y sabrán que el nombre del Señor está invocado sobre nosotros, o sea, somos sus hijos. Y además eso hace que teman. Que teman por quién es el Dios. Sencillamente porque el que se mete con el Hijo del Señor se mete con el papá. Así sencillo. Y en el versículo 11 nos hará sobreabundar en bienes. No está diciendo le va a dar una que otra cosa. Lo va a medio prosperar, no. Sobreabundar. Sobre es por encima de la medida máxima. Cuando usted llena un costal de arroz hasta el límite, le echa otro medio encima y quedó sobreabundante. De la misma manera Dios nos está dando bendición al máximo y nos hará sobreabundar. Eso es poderoso. Solo que tengo que obedecer. Y además, ¿dónde? En el país que Jehová tu Dios dijo que te había de dar. Dios tiene una tierra para cada uno. Dios tiene territorios, tiene países, tiene lugares. Y en el 12, abrirá su buen tesoro el cielo para enviar lluvia a tiempo y para bendecir la obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Aquí está el secreto de los banqueros judíos. Están prestando, no piden prestado, prestan. Están caminando y cobran interés, no admieran, según la palabra. Entre ellos no, pero para otros sí. Entre ellos no. Tremendo. Y mire el versículo 13. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Está hablando de la idolatría. La idolatría es un impedimento para recibir bendición. ¿Por qué Dios pide a veces las cosas? Porque a veces las idolatramos. Sí. Pasamos al Señor a un segundo plano y idolatramos nuestras propias cosas. Puedes, para redondear un poquito el tema y abrir la participación, está con nosotros Daniel Rivas, Yumi, está Gonzalo, está Elsa. Daniel Rivas, cuéntanos algo que tú hayas visto la recompensa por obedecer al Señor. Cuando mis hijas querían una vez ir a celebrar Halloween, me pareció pues que no debería ser, pero ya mi esposa ya les había dado el permiso. Y en ese momento dije, bueno, pues si le digo que no la voy a poner triste o voy a tener problemas con mi esposa. Sí, decidí optar por la comodidad y quedarme tranquilo. Pero estando y ya pues conociendo la palabra, estando ese domingo en el servicio del pastor Alfredo, se tocó el tema. Y da la casualidad que en ese momento no sentí tranquilidad, sentí angustia más bien. Pero aún así dije yo, bueno, voy a tener que cazar esta pelea. O sea, de ese momento fue que yo decidí obedecer al Señor, sin importar lo que yo quisiera, sin importar lo que quisiera mi esposa o lo que quisiera mis hijas. Parece una cosa sencilla, pero para mí fue difícil tomar esa decisión. Es que hay momentos en que, a pesar de que me decían las niñas, papi, pero no vamos a ir vestidas de brujas ni de algo satánico, sino de angelitos y de huevos y de pájaros y de todas esas cosas. Empiezan a manipularle, ¿no? Y el mundo también empieza a ver cómo entra en uno. Pero decididamente dije yo, no, le tengo que obedecer al Señor, no a mis hijas, no a mi esposa, ni a mí mismo. Y decidí hacerlo. Solamente transcurrió un año, cuando me agarran mis hijas en el siguiente Halloween, me abrazan y me besan y me dicen, gracias papá por no habernos dejado ir, ahora sí entendemos
todas las trascendencias y lo que aquello conlleva. Y me sentí muy, muy contento, me sentí muy recompensado, si eso es lo que estamos buscando. Entonces, al momento, si uno no entiende, al momento si le es difícil a uno, ya viene la recompensa. Yo sentí después una tranquilidad porque sabemos que todo lo que es de Dios es bueno, agradable y perfecto. Es excelente ese testimonio para ilustrar. Sergio tiene un testimonio de No, obedecer al Señor. no, pero yo quiero tomar algo que a lo mejor puede ser importante porque con lo que dice Daniel, yo creo que refleja que todos respondemos a una autoridad. Y ahí es importante determinar cuál es la autoridad de uno. Porque la autoridad de las hijas de Daniel no era Dios, era él. Entonces yo tengo que saber a qué autoridad yo tengo que ir, sabiendo que estoy en los caminos del Señor, sabiendo que yo tengo palabra y sabiendo que yo también tengo que escudriñar la palabra, pero también tengo que saber qué autoridad es la que yo también tengo que saber. Claro. En el mundo natural todos tenemos autoridad. Yo, aunque uno sea el dueño de la empresa, pero está el IRS, está el MCC y están todos los que te colocan normas y tienes que seguirlas, si no tropiezas y tienes problemas y va a terminar mal. Entonces yo creo que es importante saber que independiente de todo, uno tiene una autoridad, que es una autoridad espiritual, que hay que obedecer y que hay que saber determinar cuál es mi autoridad espiritual. Porque mi autoridad espiritual yo no puedo decir que Diego o que es Daniel o que es el otro Daniel o que... No, yo tengo una autoridad espiritual y yo sé cuál es. Y a esa autoridad espiritual yo me voy ciñendo. Yo tengo hermanos a los que considero mucho y con los cuales también me guío y me refuerzo y trato de tomar posición en el mundo espiritual. Pero yo tengo una autoridad. Y a esa es la que yo me tengo que regir. Pienso yo que es un poco relevante, no sé, a lo mejor estoy equivocado, pero yo realmente lo veo de esa forma, que hay una autoridad. Sí, todos tenemos una autoridad que es Dios, ¿verdad? Pero preciso, Dios da autorización a nuestro pastor. Y la iglesia también, Dios pone como autoridad en la casa al hombre. Entonces, claro, o sea, la iglesia, o sea, primero el hombre. Daniel, con este ejemplo que da, él refleja cómo va la escala. Dios dio la autoridad que ese día nosotros no debemos celebrar, ¿verdad? La autoridad se la da, ese mandato se lo dio, esa orden se la da el pastor. El pastor se la pasa a Daniel. Daniel es el hombre de la casa el que debe responder por sus hijas, me la pasa a mí y por ende también a mis hijas. Entonces ahí seguimos el escalón de la línea de la autoridad, cómo va, ¿no? Es algo bien importante lo que ha anotado Yumi y Sergio, que la obediencia no puede ir desligada de la línea de autoridad. Porque hay gente que de manera satélite puede estar creyendo que está siendo obediente a Dios, pero está desacatando los mandatos de Dios. Porque, por ejemplo, yo puedo, dice la palabra más bien, que mis ovejas oyen la voz y me siguen. Las ovejas oyen la voz y me siguen. Pero si la oveja no oye la voz del pastor, sino otras voces, y sigue esas voces, entonces no está bajo la autoridad del pastor. Porque si las ovejas no reconocen al pastor como pastor, el pastor tampoco las va a reconocer como ovejas, porque no sigue las instrucciones. Ahora, hay un punto importante que lo había mencionado María T, con respecto a que siempre a todas las autoridades y a todas las instrucciones, por encima de todas esas autoridades, va de la mano con la palabra de Dios. Si una autoridad legítima nos va a decir que hagamos algo que esté fuera, y si nos lo dice, pues ahí estamos autorizados para no acatar, porque si nos dice que hagamos algo, tenemos que ir a la instancia directa que es el Señor, para no entrar en el subjetivismo, porque si no sería una obediencia subjetiva. Obedezco
a mi manera, y eso es egoísmo y eso es obstinación. Estamos agradecidos. Hoy ha sido un tema bien interesante. Creo que sobre la obediencia podemos seguir hablando. No sé si ustedes quieran acotar algo más Lo al que respecto. quisiera decir yo al final es que las autoridades son puestas por Dios, cuando son puestas por Dios verdaderamente, porque hay algunas que se imponen, imparten justicia de acuerdo a lo que Dios manda. Entonces la palabra de Dios dice que el que hace lo bueno, el que obedece, el que es recto, el que es íntegro, el que es justo, no tiene que temer la autoridad, porque la autoridad tiene una espada, dice la palabra, y es para castigar, es para llamar a cuentas a aquellos que están desobedeciendo. Entonces el que desobedece dice sí tema a la autoridad, pero el que esté obedeciendo no tiene por qué temer la autoridad. Por eso cuando usted anda bien, anda sano, no tiene problemas, usted puede pasar a la parte de una patrulla sin tener ningún inconveniente, pero si anda sin licencia, si la placa está atrasada, si otra serie de cosas, robado, o es un inmigrante sin papeles, entonces tema, porque está incumpliendo la autoridad. Y más que todo, pastor, yo pienso que la obediencia demuestra el amor a Dios. La persona que obedece es porque ama a Dios. La palabra dice dice un versículo que dice que el que me ama obedecerá mi palabra. Obedece mi palabra. La expresión del amor es la obediencia. Irene tiene un comentario. Bueno, el tema de la obediencia es un tema que a todos nos cuesta, porque desde pequeño tenemos esa naturaleza. Pero gracias a Dios, cuando ya tenemos al Señor en nuestros corazones, ya empezamos a entender las consecuencias de no obedecer. Entonces, dos cosas que quiero enfatizar. Una es que la verdadera madurez espiritual se va a ver reflejada en la obediencia en nuestro caminar. No un cristiano que se sepa la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso no denota madurez, denota conocimiento por un tiempo que ha dedicado a aprender esto, la palabra de Dios. Pero lo que de verdad nos va a diferenciar en cuanto a madurez y estatura espiritual es la obediencia. Ahora, Sergio también hablaba sobre la autoridad que tenemos nosotros. Yo hoy en día, con toda libertad del mundo, yo digo que yo ejerzo mi autoridad en Cristo, primero porque tengo mi identidad clarísima. O sea, yo no tengo que parecerme a ninguna otra mujer, ni a ningún otro ser humano. O sea, mi meta es imitar a mi Señor Jesucristo. O sea, ese es mi estandarte, ese es mi, todos los días a lo que yo quiero. ¿Cómo lo hago? Zacarías 4:6 nos dice, no con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu, o sea, con el Espíritu del Señor. Entonces yo todos los días me paro en esa promesa, de que el Señor nos promete que con el poder de su Espíritu Santo, en el Salmo 54, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, eso es algo sobre esos dos pasajes de los muchos otros que traigo en mi vida, pero ciertamente hoy en día puedo hablar a cualquier ser humano al momento de aconsejar, al momento inclusive de buscar apoyo espiritual en nuestros pastores, en los hermanos de la fe, movida con la identidad que tengo en mi Señor, movida porque su palabra dice, repito, que en la multitud de consejos está la sabiduría, y me siento que puedo ejercer mejor mi vida cristiana en el Señor. Es un muy buen aporte. En la medida que nos reconciliamos con identidad, nos vamos a reconciliar también con autoridad. Sí. Porque a veces hay consecuencias haciendo cosas buenas por no obedecer la autoridad del Señor, por no ejercer el rol. El rey Acab era el rey, pero no ejercía como rey. Era la esposa la que manejaba todo. Entonces lo manipulaba hasta que... ¿Y por qué él no la ejercía? Porque tenía miedo. Pastor, y quiero agregar algo. Sí, claro. Otra cosa bien importante, el pastor Villalobos decía que el Señor busca formas de comunicarse con nosotros. Primero con su Espíritu Santo, tenemos que afinar el oído espiritual. Segundo, a través de otros hermanos en la fe. A
través de libros que Él ha inspirado en personas que ha puesto a escribir. Y con el tema de nosotros ser hijos de Dios y como tal cristianos, el Señor nos va a poner en sitios de autoridad. Amén. Y es importante porque si hay algo que yo escucho al Señor decirme, pero clarito, es carácter, carácter, carácter. Uno de los libros que me ha hablado mucho, pastor, nuevamente, el libro de los 7 montes. De los 7 montes. Ese libro claramente habla que el Señor está posicionando a sus hijos en posiciones de autoridad, para la redundancia. Y muchas veces somos criticados porque piensan que porque somos cristianos vamos a eximir a otro de que reciba su castigo merecido. Y entonces habla de eso, que tenemos que tener cuidado. De que, por ejemplo, si a usted lo ponen de alcalde o de gobernador, usted tiene que hacer cumplir la ley. Tiene que hacer cumplir la ley. Amén. La obediencia no es una opción, es una decisión. Y es un mandamiento, es una instrucción que viene de parte del Señor. Y la clave, resumiendo, vamos al punto donde comenzamos. Queremos ser obedientes espirituales, conozcamos la palabra. Queremos cumplir con el prójimo y con las autoridades aquí. Busquemos la palabra porque ahí Dios nos va a mostrar los principios que voluntariamente nos van a hacer llegar a traer la bendición, porque la bendición se activa cuando obedecemos. Dios habla de los hijos de obediencia y de desobediencia. Quiere decir que aún siendo hijos, están haciendo lo que Dios no quiere que hagan. El Señor quiere que caminemos en ese sentido, en el amor, pero en la obediencia a Él y a los principios. Muchas gracias. Yo dejo aquí con María Teresa. Sí, pastor, como siempre el tema se quedó todavía como... Eso está bueno porque nos para queda desarrollar la próxima semana. Bueno, excelente. El otro capítulo. Tenemos muchos invitados aquí que también hubieran querido participar, pero por cuestiones de tiempo pues lo vamos a dejar para la próxima semana. Está bien. Bueno, agradecemos a todos nuestros invitados y especialmente a ustedes que están allá al otro lado. No se olviden que nos pueden sintonizar a través de la www.freechapel.net los domingos en nuestro servicio dominical a las 11 de la mañana. Los esperamos la próxima semana. Que tengan una feliz semana, una buena noche y bendiciones a todos. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Que el Señor los bendiga siempre. Amén. Amén.